Jesús, que entregaste su vida por nosotros. Y ahora, Señor, queremos estudiar su palabra, por eso vinimos, para adorarte, para convivir y mayormente para estudiar su palabra, creyendo que la palabra es inspirado por ti y es útil para nuestras vidas. Y te pido que salimos alimentados y también animados, Padre, sabiendo que estamos viviendo en los últimos días. Su venida está acercando cada día más y más. Y te pido, Padre, que seamos preparados, esperándote, velando y orando y esperando su venida, llenos del Espíritu, Padre. Y gracias, Señor, por su amor y su gracia. Pedimos bendiciones y guianza y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. All right, Hechos capítulo 20. Aquí en Capilla Calvario estudiamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y hoy estamos en capítulo 20 del libro de Hechos y estamos estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Okay? El apóstol Pablo fue un hombre que estaba verdaderamente contra la iglesia de Jesús, tratando a destruir la iglesia, pero Dios tenía misericordia en Pablo y llegó a Jesús, fue salvo por la gracia de Dios. Y después Pablo comenzó a plantar iglesias, a salir en viajes misioneros. Cuando llegamos al capítulo 20, ya estamos en el tercer viaje misionero. Pablo hizo 4 viajes misioneros. El último es muy difícil nombrarlo viaje misionero porque fue llevado prisionero de Jerusalén hasta Roma, donde él fue decapitado por la fe en Roma, pero es nombrado como su el 4 viaje misionero. Ahora, el tercer viaje misionero fue de 5 años, más o menos del año 53 después de Cristo hasta el año 58. Ahora, en capítulo 19, el capítulo antes, ahí miramos que Pablo estaba en Éfeso. Quiero ver una mapa, por favor, hermano. Quiero mostrarte algo. Dice la palabra que ahí está, si puedes ver, ahí está Jerusalén. La iglesia madre de los judíos estaba en Jerusalén. Ahí dice Antioquía. Esa fue la iglesia madre de los gentiles. Pablo fue nombrado como un apóstol de los gentiles. Y Pablo salió de ahí en su tercer viaje misionero y podemos ver su viaje, llegó ahí hasta Éfeso. Ahí está Éfeso. Dice el capítulo 19 que él estaba en Éfeso por 3 años, enseñando la palabra de Dios, y fue muy efectivo su ministerio en Éfeso, al punto que dice la palabra que toda Asia oyeron la palabra del Señor. Ahora, es imposible alcanzar todo Asia en 3 años, 2-3 años. Lo que pasó es que los que escucharon la palabra de Dios, porque Pablo estaba enseñando diario en una escuela. Todos los días el apóstol Pablo estaba enseñando la palabra de Dios en una escuela. Los que escucharon la palabra comenzaron a compartir la palabra de Dios con otras personas. Y es como la palabra de Dios se corre cuando nosotros escuchamos la palabra y también compartimos la palabra. Es algo bonito, es lo que debemos hacer como cristianos. Debemos de venir a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios para que podamos compartirlo con otros. Como un hombre dijo que el cristiano no somos presas, somos canales. No nada más para recibir, también es para compartir, ¿no? Que la palabra de Dios entra y también compartimos la palabra. Dice aquí que fue tan efectivo que todo Asia escucharon la palabra de Dios, pero no todos creyeron. Todos escucharon, pero no todos creyeron.
Y es muy importante que entendamos eso también. Cuando compartimos la palabra de Dios, no todos van a creer. Muchos van a escuchar, pero no todos van a creer. Pero aún así, tenemos que seguir compartiendo la palabra. No sabemos quién va a creer. Nuestro trabajo es compartirlo. Lo que ellos hacen con la escritura es parte de ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos que recibirlo y compartirlo. Ahora, fíjate lo que pasó en Éfeso. Regresamos a 19. Vamos a agarrar el contexto para lanzarnos en capítulo 20. Porque verdaderamente no leemos esta porción la vez pasada. Dice en Éfeso, how do you say chaos in Spanish? Caos. La ciudad de Éfeso fue ¿en qué? Por un hombre muy, codicioso. Mira lo que hizo él. Versículo 23 a 29, por favor, Chava. Leemos eso. Capítulo 19, 23 a 29. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahora dice, por hombres codiciosos hicieron imágenes, y como Pablo, mucha gente estaba dejando las imágenes, la idolatría, llegando a Jesús. Y ese hombre juntó hombres del mismo oficio, y dice que toda la ciudad estaba en caos, ¿no? Todo Éfeso, aunque la palabra fue derramada en Éfeso y todo Asia, pues no todos creyeron, muchos levantaron, y eso nos lleva a capítulo 20. Seguimos. Dice así, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos en Éfeso, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Okay? So, después, cuando todas las cosas calmaron, Pablo juntó a los creyentes en Éfeso para despedir de ellos, exhortándolos y abrazándolos, salió para Macedonia. Ahora, en la mapa, ahí está Éfeso, ahí está Europa. Aquí dice Macedonia. Pablo salió de Éfeso a Macedonia. Dice que recorrió las regiones ahí, en este área, exhortando a los hermanos con muchas palabras, y llegó a Grecia. Ahí dice Corintios, este es Grecia. Estaba ahí por 3 meses. Dice que Pablo llegó a las iglesias que él plantó en su segundo viaje misionero. Pasó por ahí animando a los hermanos. Creo que animándolos a que firme en la fe, no rendimos, no desviamos. Y creo que es muy importante hoy en día que animamos uno al otro. Especialmente ahorita hay muchos creyentes pasando por tiempos muy difíciles. No sé si tú has mirado eso. Yo he aconsejado muchas personas que están pasando por tiempos muy difíciles.
Y ellos necesitan una palabra de ánimo. Tenemos que animar uno al otro, ¿verdad? Que no desviamos, que quedamos firmes, que quedamos enfocados. Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Tenemos que marchar y tenemos que animar uno al otro. Tenemos que exhortar uno al otro en las cosas de Dios. Ahora, Pablo estaba en Grecia por 3 meses, ahí ministrando la palabra de Dios en Grecia. Ahora, versículo 3, vamos a seguir mirando su jornada. Pues, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahora, Pablo estaba ahí en Grecia, ahí dice Corintios, en este área. Su deseo era llegar por barco hasta Siria. ¿Ok? Otra vez. Quería llegar así en barco a Siria y llegar a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Pero él escuchaba un reporte que los judíos querían matarlo. Y dice aquí, como escuchando ese plan para matarlo, tal vez en el barco, Pablo decidió a regresar por Macedonia. Otra vez regresó por pie acá, dio la vuelta, llegó por acá y después llegó ahí. Mira, toda esta zona. Ahora, el plan no funcionó, porque ellos querían matar a Pablo para callarlo. Pero lo contrario pasó. Pablo terminó compartiendo la palabra de Dios en toda esta región de nuevo. Fue la última vez que Pablo pasó por ahí, porque llegando a Jerusalén fue enviado a Roma prisionero y murió en Roma. Esa fue la última vez y estaba pensando a venir así, pero por un plan para matarlo, corrió toda esta región compartiendo la palabra de Dios. Dios sabía que va a ser el último tiempo que va a pasar con esos creyentes. Y es algo maravilloso cómo Dios puede cambiar cosas que aparecen mal y Dios puede cambiarlo por nuestro bien. Dios hace eso muy frecuente. Cosas pasan que parecen mal, pero Dios puede usarlo para nuestro bien. Hay personas que fueron deportados y llegan a México bien aguitados, bien deprimidos, bien lastimados, pero Dios puede usar eso. ¿Ha mirado cuántas veces que Dios ha usado eso? Hay personas que dicen, allá estaba enfriando, ahí estaba desconectado, fue deportado y aquí es donde arregló mi vida con Dios de nuevo. Dios está usándome, estoy compartiendo la palabra con personas y estoy convencido, cosas pueden pasar que parecen mal, pero Dios puede usarlo por el bien del evangelio. Eso pasó aquí con Pablo. Ahora, versículos 4 y 5, tenía un grupo de hermanos que estaba trabajando juntos con él. 4 y 5. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí tenemos los nombres de 7 hombres de diferentes lugares que estuvieron trabajando juntos con Pablo. Y también es algo para mí maravilloso cuando Dios trae personas de diferentes lugares, de diferentes pasados, de diferentes fondos, y Dios nos trae juntos para servir a Dios juntos. En esta iglesia hay personas de toda parte de México. ¿Hay alguien de Sinaloa? ¿Alguien del DF? ¿Alguien de Guadalajara? ¿Alguien de Veracruz? ¿No? Hay uno. Lo que me encanta que esos hombres que estaban apoyando a Pablo fueron de varios diferentes. Dice que cada uno llegó de otra parte, se juntaron con Pablo a compartir la palabra. Y me gusta cuando Dios se junta hombres y mujeres de diferentes lugares, de los Estados Unidos, de México, y nos juntamos
con este fin de servir al Señor juntos, ¿no? Todos unidos como una sola persona. Ahí estaba Pablo con 7 hombres de varios lugares, pero se juntaron para servir al Señor juntos. Y ellos adelantó, ahora, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mapa, bro, muy rápido, por favor. Ahora, déjame nada más mostrarte qué está pasando. Ahí está Filipos, ahí está Troas. Dice que adelantó los hermanos a Troas y 5 días después llegó Pablo y Lucas a juntar en Troas y quedaron ahí, quedaron por 7 días, o 5, quedaron por 7 días ahí en Troas. Obviamente Pablo ahí estaba compartiendo la palabra, porque mira versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el siguiente día, y largó el discurso hasta la medianoche. Ahora, dice el primer día de la semana. Este micrófono sí está... Dice que fue el primer día de la semana cuando la iglesia estaba reunida. Y eso es el domingo. La iglesia primitiva tenía la costumbre a congregar el día domingo, el primer día de la semana. Hoy mismo hacemos lo mismo, ¿no? El día que mayormente congregamos es el día domingo, aunque juntamos más veces durante la semana, pero el domingo es el día principal. Dice aquí para partir el pan. Aquí tenemos el pan enfrente de nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, aquí podemos tomar la Santa Comunión. El pedazo del galleta es un símbolo del cuerpo. Por eso aquí tenemos el pan. Cuando venimos a los servicios durante la alabanza, si alguien tiene el deseo a tomar la Santa Comunión, están bienvenidos. Pero obviamente tiene que ser un creyente, alguien que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Ya que hemos recibido a Jesús, podemos tomar la comunión con mucha libertad. Y aquí hacemos, venimos domingos, el pan está aquí para recordar el sacrificio que Jesús hizo. Y también dice que Pablo les enseñaba. Ahí domingo, el apóstol Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios con ellos. La iglesia reunió domingo, primer día de la semana, partieron el pan y el apóstol Pablo estaba enseñando la escritura, compartiendo la palabra. Pero dice aquí que el mensaje de Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Muchas personas trabajaron el domingo. El día sábado era el día de reposo para los judíos. Pero el día domingo fue el primer día de la semana. Muchos tienen que trabajar domingo. Y ellos reunieron en la tarde. Parece que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y a mí me gusta eso, porque es bíblico. Alargar sermones es bíblico, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Ya me siento mejor, porque miren, los sermones se pasan. Pues Pablo también, es algo bíblico. Y pasó hasta la medianoche. Pues es que Pablo sabía que el siguiente día va a seguir su viaje. Por eso quedó largo, hablando, compartiendo, estudiando la escritura, compartiendo las cosas del Señor con ellos. Ahora, versículo 8 y 9, mira qué pasó. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Mira, durante este estudio, un joven durmió, como varios de ustedes hoy están medio dormidos. Tú dices, hey Cristóbal, si es bíblico que sus sermones van largos, pues también está bíblico que nosotros dormimos también, ¿no? Pero parece que el muchacho estaba peleando, porque dice que en el fin
rendido, como rendió al sueño, y dice que fue vencido del sueño. No sé si ustedes han, en esta iglesia, claro que sí, has luchado contra el sueño y batallas para no dormir, pero llegó un momento cuando tú ya, es obvio cuando alguien está rendido al sueño, porque la lengua salga y cae todo. Es obvio cuando alguien ya se rinde al sueño, pero dice que fue vencido, ¿no? Y dice que pues ahí durmió durante el mensaje. Era largo el mensaje, era lámparas en el cuarto, era caliente ahí, y fue vencido, y él cayó dice que 3 pisos de arriba, cayó, ¡pum!, y quedó muerto. Y también yo creo es bíblico, los que duerman durante un servicio deben de morir, creo. Es bíblico, ¿no? Ahora, cayó y murió, el chavo murió, ¿no? Pero también hay un peligro hoy en día cuando personas están dormidos espiritualmente. Hay unos que aún llegan a la iglesia, pero verdaderamente no está escuchando de corazón. La palabra puede entrar el oído, pero a veces no llega al corazón. Jesús dijo varias veces, el que tiene oír para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Todos tenemos oídos para oír, pero Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, escucha con el corazón la palabra de Dios, ¿verdad? Pon atención, porque podemos escuchar, y mucha gente llega a la iglesia y escuchan la palabra, pero no entra, no penetra el corazón. Es como decir, si hay 3 personas sentados y están platicando 2, y el otro pues sacando su teléfono, comienzan a subir al internet, ¿no? A Facebook, y esa persona puede escuchar todo lo que están hablando, pero no está poniendo atención, ¿verdad? Y a veces llegamos a la iglesia de la misma manera, oímos todo, pero verdaderamente no estamos poniendo atención, no estamos como diciendo, háblame Dios, no, muéstrame, y poner atención a lo que Dios quiere mostrar. Y si hacemos eso, vamos a dormir espiritualmente. Y si dormimos espiritualmente, es un peligro que vemos hasta morir espiritualmente. Tenemos que estar truchos, despiertos. Ahora, versículos 10 y 12, mira lo que pasó. Algo interesante. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira, el chavo fue resucitado del muerto, subió otra vez y comenzó a escuchar de nuevo la palabra de Dios. Y Pablo habló hasta, ¿qué es la alba? Hasta que el amanecer de la mañana, hasta la alba, ¿no? Toda la noche Pablo compartió, y el chavo creo que ya aprendió la lección, ¿no? De la caída. Subió y ya creo que ya estaba poniendo atención. Y si tú sientes que espiritualmente tú estás dormido, que la palabra de Dios ya no está entrando como antes, ya no tienes hambre para la escritura como antes, todavía hay esperanza para ti. Nada más abra su corazón, deja a Jesús a tocar tu vida. Levántate de la muerte, no, levántate y comienza a estudiar de nuevo la palabra. Dios puede revivar ese fuego en ti. Dios puede hacerlo. Si tú sientes, soy un cristiano medio dormido, medio desconectado, no hago mis devocionales, puedes hasta morir espiritualmente. Debes decir, Señor, tóqueme, cámbiame, transfórmame. Y créeme, estamos viviendo en los últimos días. Estoy pensando a preparar un estudio para mostrarte lo que está pasando en el mundo y cómo coincide con profecía. Impresionante a verlo. Pero hoy es el tiempo a despertar. El que está dormido. Hoy es el tiempo de decir, despiértate, Cristo te da vida, te da luz. Pero tenemos que despertarnos. Y si no, pues
podemos hasta comenzar a morir espiritualmente. Es un peligro, ¿no? Ahora, seguimos el viaje de Pablo. 13 a 10. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Mira, aquí, mira, Chava, por favor, pongan la mano. Ahí estaba ellos en Troas. De ahí Pablo caminó un poquito, era como 34 kilómetros. Los demás fueron en barco. No sé por qué Pablo caminó. Nos juntaron ahí. Tal vez Pablo quería orar, quería reflexionar, quería pasar tiempo solos, no sabemos. Pero Pablo caminó 20 millas o 34 kilómetros. Los demás juntaron ahí, después fueron allá, y para no llegar a Éfeso, llegó a Mileto. Pablo no quería ir a Éfeso, llegó a Mileto, porque dice aquí que Pablo sabía que si él llegó a Éfeso, la visita va a ser muy largo. Y su plan era llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Por eso fue a Mileto. Pero nota, fíjate lo que Pablo hizo en Mileto. Versículo 17. Mira lo que hizo él. Muy interesante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira, Pablo cuando llegó a Mileto, mandó palabra a Éfeso para que los pastores, ahí tenía iglesias en casas. Hay 3 palabras que son iguales: pastor, anciano o obispo. Es el mismo puesto, es un pastor de la iglesia. Y Pablo mandó a Éfeso para que los pastores de los estudios en casas llegaron con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo quería derramar su corazón a los pastores. Porque él sabía que los pastores van a cuidar la grey de Dios. Y él llamó y ellos fueron obedientes a llegar a Pablo, muy sujetos. Él dijo, ven, y ellos llegaron. Y mira el mensaje, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Que la primera cosa, Pablo comenzó a hablar de su comportamiento, su testimonio. Y de ustedes ya saben de mi comportamiento, desde el día que llegó hasta el día de hoy. Me encanta eso, porque Pablo tenía un testimonio sobre un largo plazo. Muy importante eso, su testimonio como cristiano. Y no de un día, un mes o 2 meses o un año, de largo plazo. Porque a veces unos llegan y están bien aprendidos, bien entregados, hablan mucho que eso, que voy a hacer, pero desaparecen. Y tú veas y dices, ¿qué onda con todo la emoción? Pero lo que es bonito es cuando tú veas a alguien de largo plazo, la constancia, el comportamiento, la fidelidad, el entrego al Señor, no de una semana o 2, porque gente llega y gente va. Entran y llegan con toda la emoción, son como dicen los cohetes, que tiran un cohete y se tiran y hay mucha belleza, pero no permanece. Pero un cristiano, como dijo, no somos cohetes, somos cuates. No dice cohetes. No somos cohetes, somos estrellas. Una estrella ahí está permanentemente brillando año tras año tras año. Tal vez no hay tanto show, pero ahí están ellos al pie del cañón. Y Pablo dijo, ustedes conocen mi comportamiento desde el principio hasta el día de hoy. Ustedes saben que yo soy constante en lo que hago, ¿verdad? Por eso dice que no poner manos rápido sobre alguien, probarlos. Porque unos entran y tienen todas las intenciones, pero se paran en el medio camino, tiran la toalla. Y
arrancan otra vez y tiran la toalla, arrancan otra vez y tiran la toalla. Y Pablo, tú sabes mi comportamiento desde el primer día hasta hoy, mi conducta, mi manera de ser, ¿no? Dice versículo 19, sirviendo al Señor. Pablo era un siervo de Dios, no era, how do you say celebrity? No quiere ser una, ¿cómo? Eres siervo, no vino para buscar posición o reconocer, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Fue probado que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, tú conoces mi comportamiento, que yo soy siervo del Señor, con muchas lágrimas, con muchas pruebas, pero yo nunca rendió. Mi comportamiento era desde el día primero hasta el día de hoy, ha seguido lo mismo, sirviendo con lágrimas, en dificultades, en batallas, nunca rendiendo, nunca parando, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu. 20:21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dijo Pablo, ustedes son testigos que yo he compartido todo el consejo de Dios, de Génesis al decir hasta Apocalipsis. Ha compartido toda la palabra y no he rehuido nada que fue útil. Toda la escritura ha compartido con ustedes, toda la palabra. Ahora, 22:3. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dijo, estoy yendo a Jerusalén, no sé qué va a esperar ahí, pero el Espíritu Santo está testificando en todas las ciudades. Hay profetas que llegaron. Pablo, tú, cuando llegas a Jerusalén, van a echarte en la cárcel, hay tribulaciones, hay prisiones. Pero Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Me encanta porque digo, ni estimó preciosa mi vida para mí mismo. Y Pablo no estaba preocupado, porque su vida pertenecía a Jesús. Y el único deseo que Pablo tenía era cumplir su ministerio con gozo. Qué bonito, ¿no? A veces cumplir nuestro ministerio con quejas, con murmuraciones, con críticas. Y Pablo dijo, no, yo quiero terminar mi ministerio con gozo, lo que Dios me ha dado. No estoy preocupado de mi vida. Quiero terminar mi carrera. Quiero terminar mi ministerio. Es mi único anhelo que tengo, es cumplir con Dios. Aunque se me muere, no tengo ningún problema a morir, ¿verdad? A vivir es Cristo y a morir es ganancia. Y qué bonito, ¿no? Cuando uno tiene su vida entregada a Cristo, tú dices, mi vida pertenece a Dios. Si muero o si vivo, ¿verdad? Es ganancia si morimos para ir con Cristo. Y si vivimos es chambear, ¿no? Es servir al Señor. Ahora, 25 a 27 dice, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Eso fue lo que lastimó a ellos más. Cuando Pablo dijo, ustedes ya no van a ver mi rostro. Eso afectó a ellos fuertemente. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Una vez más, Pablo dijo, no voy a ver ustedes otra vez, pero mis manos ya están limpios, porque yo he dado a ustedes todo el consejo de Dios, lo bueno y lo malo. Ha compartido todo. Y hoy en día hay un movimiento en las iglesias
grandes que dicen que no tiene que hablar cosas negativas. Tiene que hablar todo positivo, todo hablamos positivamente. No hablamos del infierno, ni pecado, ni sangre. Pero creo que eso no es todo el consejo de Dios. La Biblia habla del infierno. La Biblia habla del pecado. La Biblia habla del arrepentimiento. Y también nosotros tenemos que dar todo el consejo para que podamos decir, mis manos ya están limpios. Ha dado todo el consejo. Me gusta Chuck Smith porque él dijo, enseña Génesis hasta Apocalipsis y vas a dar todo el consejo de Dios y sus manos sean limpios porque tú compartiste todo lo que Dios mandó en la escritura. Qué bonito, ¿no? Ahora, mira la exhortación 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mira, fíjate lo que dijo Pablo, mirad por vosotros. Primeramente, un pastor o un líder tiene que cuidar su propia vida primero. ¿Estás conmigo? Mirar por vosotros mismos. Primeramente, cuida tu vida. Cuida su testimonio. Hoy estamos viviendo también en un día cuando hay muchos pastores cayendo en pecado. Uno tras el otro. El Capilla Calvario más grande en el mundo no era Costa Mesa ni la cosecha en Riverside, es en Florida. Y en este año pasado, 2013, el pastor de una iglesia enorme de Capilla Calvario cayó en pecado, adulterio. Y dicen que no fue una, fue varias. Por eso dijo Pablo, cuida de vosotros mismos. Cuida tu vida. ¿Estás conmigo? Ayer estaba leyendo algo, no sé, no tiene chance de investigarlo, pero hay un pastor que se llama Mark Driscoll. La iglesia se llama Mars Hills. Es un hombre muy conocido en Estados Unidos. Tiene un ministerio enorme, es muy conocido, muy sencillo. Ayer leer algo que la mesa directiva pidió su renuncio por no sé qué. No tiene chance de investigarlo, pero yo digo, wow, otro. No sé qué pasó, ojalá que no es nada. Pero por eso dijo Pablo a los ancianos, mira por vosotros mismos primero. Cuida tu propia vida. Para que tú no hablas con otros y tú mismo seas eliminado. ¿Verdad? Cuídate. Y después, y por el rebaño, en cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Fue el Espíritu que hizo eso, no ellos mismos. Y el trabajo es apacentar la iglesia. Cuando leo eso, yo digo, oh man, Señor, ayúdame, porque imagina apacentar una iglesia que Jesús compró con su sangre. Cuidar, apacentarlo. No es nada más alimentarlo, es cuidarlo. Es otra cosa. Es otra cosa más personal. Tienes que saber qué está pasando, cómo andas. Y yo digo, oye, Padre, ayúdame, perdóname, porque este área es un área que yo he fallado mucho. Nada más creo que es enseñar, pero una cosa es enseñar, pero apacentar es no nada más alimentarlos, es cuidarlos. ¿Por qué? 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velar, acordaos que por 3 años de día y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Wow, Dios, yo he hablado, cada uno de ustedes ha hablado con lágrimas, rogándote, porque dijo, van a entrar por afuera lobos rapaces que no perdonarán. Dijo, de afuera van a entrar personas en la iglesia y entran, pero a veces tienen otras doctrinas, otras enseñanzas, otras filosofías, y comienzan a hablar a las ovejas, ¿verdad?
doctrinas de demonios. Por eso el pastor y los ancianos tienen que estar truchos. A ver, ¿quién está entrando? ¿Quién está compartiendo? Porque a veces pueden juntar 1, 2 o 3 y comenzar a enseñar. Y decimos, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué estás enseñando? Porque van a entrar de afuera. Pero también, dijo Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Y muchas iglesias han sido divididas por personas que llegan y comienzan a juntar personas. Vamos a comer en mi casa. Y se van a acá, vamos a ir allá. Y comienzan a arrastrar personas atrás de ellos. Y después lo que pasa es que comienzan a hablar contra el pastor, contra su esposa, que no hace bien, que no cumple, pero toda la intención es arrastrar gente. Y ellos después comienzan un estudio bíblico en su casa o en un lugar rentada y comienzan a arrastrar. Y dijo Pablo, de vosotros mismos van a levantar hombres perversos para arrastrar discípulos atrás de ellos. Por tanto, velar, echar ojo de lo que está pasando. Y Pablo dijo a los ancianos, ha hablado cada uno con lágrimas, amonestándote con lágrimas, que velar. Cuida la grey, cuida tu propia vida, para que tú no seas predicando a uno y seas eliminado. Ahora, ¿dónde estamos? 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Pablo está poniéndolos en las manos de Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Dijo Pablo, te entrego en las manos de Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos, no podemos apartar de Dios en ninguna manera. Y no podemos apartar de este libro la palabra de Dios. Y no podemos apartar de la gracia de Dios. ¿Verdad? Tenemos que quedar puestos con Dios en la palabra y en la gracia de Dios. Y Pablo dijo, te encomiendo a Dios y su palabra y su gracia, ¿verdad? Ahora, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurados es dar que recibir. Y dijo Pablo, ustedes son testigos, yo no fui codicioso. Yo nunca pidió su plata, ni su oro, ni su vestuario, en ninguna manera. Pablo no vino para sacar, él vino para dar, para compartir la palabra. Y dijo Pablo, ustedes saben que esos manos ha trabajado. Pablo tiene el negocio de hacer tiendas. Y no nada más para mis necesidades, dijo Pablo, para mi equipo. Me puedo imaginar a Pablo todo el día chambeando, haciendo carpas y sudando en el sol. Y después fue a la tienda y compró carne asada, como siempre hace. Carne tortas y vamos a comer, equipo. Y él sudando pero alimentando a su equipo, dando dinero, dando ayuda. Y yo digo, wow, qué bonito. No fue siempre así. A veces la iglesia mandó dinero y Pablo recibió las ofrendas y no tenía que trabajar. Pero cuando no tenía ingresos, él también sabía cómo trabajar, cómo agarrar su vida. Y en otras palabras, Pablo dijo, ustedes conocen mi corazón. Yo no soy codicioso. Yo no vino por todos los 3 años estaba aquí con ustedes. Yo nunca pidió cosas, yo nunca sacó. Yo estaba compartiendo día y noche la palabra, con lágrimas, ¿verdad? Con sufrimientos, para mostrarte es mejor dar que recibir, es mejor entregar. Qué bonito, ¿no? Un pastor así, una iglesia donde no sacan provecho de la gente, ¿no? Que no buscan lo que van a sacar de ellos, que buscan lo que pueden dar, ¿verdad? La escritura. Ahora, mira el fin, terminando. Y cuando hubo, 36, y cuando hubo dicho estas cosas, fíjate qué bello, ¿no? Se puso de rodillas. Ahí estaba en el mar, ¿no? Frente al barco. Y oró con todos ellos.
Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Ahí está, hermanos, podemos besar uno a otro, hombres. Un beso sagrado, ¿no? Te amo, bro. Porque en el mundo, cuando alguien me abrazó, me siento como, hey, what's up, dude? Creció un ambiente pesado con gente pesados y tiene que siempre mantener su guardia arriba y su distancia. Y un coreano me corrió, y, hermano, ¿qué está? Y me brincó y me abrazó. Y yo digo, dude, what's up? Oye, hey, I don't know you, no conozco a ti, bro. Pero aprendió después que era el amor de Cristo. Y ahora yo comienzo a abrazar y besar, no sabes, no, a besar a mis hermanos en Cristo en el frente. Y ellos estaban ahí, dice, besando y echando un cuello de Pablo, le besaban. Dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más mi rostro. Y le acompañaron al barco. Qué bonito, ¿no? La despedida. Todos en la playa, puedo imaginar a Pablo, hey, pastores, a rodillas. Vamos a doblar rodillas. Todos pastores en rodillas, en la playa, orando juntos, reconociendo que somos seres humanos. Sin Dios no podemos hacer nada. Y todos ahí en humildad delante de Dios, pastores ahí reconociendo la necesidad de Dios y la humildad. Todos en rodillas, orando juntos, llorando, abrazando a Pablo, el amor. Y tristes porque, sí es cierto, ellos no miraron a Pablo otra vez. De ahí fue a Jerusalén, de Jerusalén fue a Roma y fue decapitado, conforme a la tradición. Dicen que cuando Pablo fue decapitado en Roma, dicen por la tradición que el soldado romano a su lado, dicen que quitó su yelmo y dijo, ahora yo soy creyente también, y puso su cabeza y murió así al lado de Pablo, mirando su testimonio, mirando su firmeza y su convicción. Qué bonito, ¿no? A morir por Cristo, que es ganancia, ¿no? Ahora, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar ya. Ahora, Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por la vida del apóstol Pablo. Un hombre que dijo, tú conoces mi comportamiento desde el primer día. Ha compartido la palabra, todo consejo, mis manos están limpios, no ha codiciado nada. Y qué bonito haber un verdadero siervo de Jesús, sirviendo día y noche con lágrimas, con sudor, con pruebas, con humildad, con un poderoso testimonio, a dejar a los pastores en Éfeso. Y Padre, gracias. Te pido hoy mismo, úsanos, Padre, en esta semana, que podamos animar uno al otro. Es difícil, hay mucha gente sufriendo el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a animar uno al otro. Y Padre, gracias por la obra de su Espíritu en nosotros. Pido bendiciones sobre mis hermanos. Te damos gracias por la palabra el día de hoy. Y danos hambre y sed de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.